Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar un poco, brevemente, lo que es la NIC 8. Como todas las normas, lo importante cuando estemos analizando este tipo de documentos, es importante separarlo, analizarlo separando esas partes que integra la misma para tratar de comprenderlo. En primer lugar, la NIC 8 podemos separarlo en tres grandes segmentos: políticas contables, cambios en las estimaciones contables y el tratamiento de los errores. Veamos, ¿qué es una política contable? Se refiere a principios, bases, acuerdos, reglas, procedimientos específicos que nos sirven para la preparación y presentación de estados financieros. Las políticas nos dan los lineamientos generales que debemos de conocer al momento de estar elaborando un estado financiero. Conocer cómo vamos a registrar los inventarios, cómo vamos a dar de baja propiedad, planta y equipo, cómo vamos a evaluar los pasivos financieros. Eso tratan las políticas contables y son vitales en el momento de preparar y elaborar estados financieros. El primer tema, aparte de definirlo, es cómo vamos a hacer para seleccionar una política contable. En primer lugar, para la selección y aplicación de políticas contables, el marco de referencia inicial sería la norma de información financiera que sea aplicable al suceso o fenómeno que debemos de presentar en los estados financieros. Es decir, que si una transacción, un evento, se puede y está normado por una norma internacional específica, debemos de elaborar nuestra política contable en base a la misma. Siguiendo con los ejemplos, si necesito establecer la forma en que voy a reconocer mi inventario, en que voy a medir el inventario, qué técnicas puedo utilizar para su gestión, para determinar el costo, cómo voy a determinar y calcular sus valores a través de las diferentes fórmulas, me voy a referir a la NIC 2. Esa sería mi principal herramienta para elaborar la política contable. Ahora, si se tratan de transacciones específicas que no se tenga una norma establecida, una norma internacional de información financiera, se debe de hacer en base al criterio de la administración. Pero un criterio que debe de buscar que la información se presente en forma relevante, que se abarquen los principales elementos que permitan que los usuarios tomen decisiones. Aparte de eso, debe de perseguir que la información sea fiable, que sea completa, que sea fidedigna, que refleje la esencia económica, que sea libre de error, etc. O sea, ante ausencia de una norma, debe de establecerlo la administración, pero basado en que la información se presente en forma relevante y en forma fiel. Entre otras cosas, pues debe de basarse principalmente en el marco conceptual y en aquellas normas que se apliquen a transacciones o eventos parecidos al que se quiere establecer. Aparte de establecer la forma de seleccionar las políticas contables, puede darse el caso que en un momento dado necesitemos cambiar una política contable. ¿Qué puede originar un cambio en una política contable? Lo puede hacer el establecimiento o el aparecimiento de una nueva norma, que se decrete una nueva norma internacional de información financiera, que se cambie una norma actual o en forma voluntaria. Esas serían las causantes de que mi empresa se vea en la necesidad de cambiar una política. Las primeras dos, pues es una obligación, el surgimiento de una nueva norma o que se modifique la actual y que se tengan nuevos elementos. Y la otra sería en forma voluntaria, que es cuando se persigue que la información sea presentada o se considera que puede ser presentada de una forma más relevante y fiel a través de otra política que no sea la norma, pero de alguna manera debidamente fundamentada por la administración. Es importante considerar también que no podemos determinar o definir que hay un cambio en una política contable cuando ésta se origina por nuevas transacciones que realiza la empresa o que las transacciones difieren de lo que ha ocurrido previamente. O sea, no podemos considerar que hay un cambio en una política derivado de nuevos elementos o de nuevas transacciones que no habían ocurrido anteriormente o que si ocurrían no eran materiales.
Es importante cuando estemos hablando de políticas contables, y esto lo van a ver ustedes en las definiciones de las normas, a qué se refiere la aplicación retroactiva. Un cambio en una política debe de hacerse con una aplicación retroactiva, que consiste, como lo pueden ustedes ver en pantalla, en ajustar los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio, es decir, debo de ir a afectar esos saldos iniciales de los elementos del patrimonio por el periodo más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior, como si la política contable siempre se hubiese aplicado. Es decir, si hay un cambio de política, ya sea porque aparezca una nueva norma, porque se modifique una actual o en forma voluntaria, debo de hacer una aplicación retroactiva, es decir, ir hacia atrás y modificar los saldos iniciales de cada cambio en el patrimonio, para que esa comparación con años anteriores sea como que la política siempre se hubiese aplicado. Debemos de ir a modificar esos saldos iniciales hasta donde sea realizable. ¿Qué información debo de revelar cuando aplique por primera vez una norma, cuando surja una nueva norma? Lo podemos ver en pantalla. Debemos de revelar en las notas el título de la NIF, de la nueva NIF que se está aplicando. En su caso, que el cambio de política sea afectado por X o Y razón, la naturaleza de ese cambio, describir. En las normas aparecen disposiciones transitorias que me indican si la aplicación debe ser retroactiva, si la aplicación debe ser prospectiva o cualquier otro elemento. Debemos de describir esa descripción de la disposición transitoria. El importe del ajuste, establecer ese importe tanto para el periodo presente y si procede también para periodos anteriores. Recordemos la aplicación retroactiva. Y debe de explicarse las circunstancias de esa aplicación retroactiva, hasta dónde me es factible determinarla, describir cómo y desde cuándo vamos a hacer esa aplicación. Ahora, si se trata de un cambio voluntario de la empresa, debemos de revelar la naturaleza del cambio. ¿En qué consiste el cambio en la política contable? Las razones por las que consideramos como administración que suministra información más fiable y relevante, el importe del ajuste, el importe de ajuste relativo a periodos de años anteriores y la aplicación retroactiva impracticable. ¿En qué momentos y bajo qué circunstancias va a ser impracticable esta aplicación? Más adelante vamos a dar algunos lineamientos o algunos argumentos del por qué podemos indicar como administración que no es viable esa aplicación retroactiva hacia años anteriores. Ya abarcamos lo que es el tema de las políticas contables. ¿Qué vimos? La definición de políticas contables, en qué momento o bajo qué circunstancias se da un cambio en una política contable, cuál es la forma en que debo seleccionar y definir mis políticas contables y aparte lo que es la aplicación retroactiva. En este momento vamos a comenzar con el otro segmento que les comentaba, las estimaciones contables. ¿Qué es una estimación? Nosotros como contadores, cuando estamos elaborando estados financieros, nos vemos en la necesidad de hacer determinadas estimaciones, calcular determinados importes. No en todos los casos lo podemos hacer con exactitud. Por ejemplo, si yo realizo una venta, ahí no es necesario hacer un cálculo del valor de esa venta. Tengo la información del precio de venta, son datos exactos. Sin embargo, algunas transacciones debemos de calcular esos datos, de estimarlos bajo las circunstancias que se dan en el momento en que estoy realizando esa estimación. O sea, me baso en la información presente, en la información fiable, en la experiencia que tengo. Por ejemplo, si yo necesito establecer cuál es el valor de las cuentas incobrables, no tengo un dato exacto, lo hago en base a la experiencia, a los pagos que me hacen mis clientes, al análisis de crédito que realizo y en base a esos elementos es que establezco ese valor de la estimación de cuentas incobrables. Entonces, ¿qué pasa cuando se da un cambio en una de esas estimaciones? Esto se va a dar como resultado, como lo vamos a ver acá, de que se tienen nuevos elementos. Un ajuste en una estimación se da porque la evaluación de la situación actual del elemento es diferente.
Se da a que han cambiado los beneficios futuros o las obligaciones asociadas a la estimación que realizo. O sea, ese cálculo que hice en un momento dado, con el transcurrir del tiempo, con que cambian diferentes situaciones, va a ser necesario cambiar ese monto de esa estimación. No se puede considerar, como lo vamos a ver a continuación, que un cambio en una estimación pueda considerarse como un error. Un cambio en una estimación se da porque poseemos más experiencia y principalmente porque hay nueva información que no estaba en el momento original. Por eso, principalmente, como lo tenemos marcado en la presentación, no se puede considerar como un error, porque las circunstancias cambiaron. No es que hubiéramos cometido un error de cálculo, un error en la aplicación de una política contable, no. Se trata de que las situaciones de análisis, nuestra experiencia ha cambiado. Y un cambio, una estimación contable, como lo podemos ver acá, se representa un ajuste en el valor de un activo, en el valor de un pasivo o en el valor del patrimonio. Y como lo podemos ver a continuación, tenemos algunos ejemplos de estimaciones. Las estimaciones de cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la obsolescencia de inventarios, el valor razonable de activos y pasivos financieros, la vida útil o pautas de consumo de los activos depreciables y las obligaciones por garantías concedidas. Como lo pueden ver, no son valores establecidos que se pueden de alguna manera determinar con fiabilidad o con exactitud, sino todo se refiere a cálculos. Yo no puedo determinar con exactitud qué cantidad de inventario va a ser obsoleto. Lo hago en base a mi experiencia, en base al tipo de elementos o de bienes que integran ese inventario. No puedo de alguna manera también establecer con exactitud las pausas de consumo o de depreciación de los activos, valga la redundancia, depreciables. No puedo estimar, no puedo determinar cuál va a ser la vida útil de un vehículo. Lo hago en base a un cálculo, a una estimación. De igual manera, cuando ofrezco una garantía sobre bienes que estoy vendiendo, adquiero una obligación que tampoco puedo considerar o determinar con exactitud cuántos clientes me van a venir a solicitar la ejecución de la garantía que ofrecí. Es en base a la experiencia de los productos que estoy vendiendo, en base a la experiencia de los reclamos que he recibido de los clientes. ¿Qué debo de revelar cuando estoy en un caso de un cambio en una estimación contable? Debo de revelar la naturaleza del cambio en la estimación y el importe de la misma. ¿Qué se espera que en el futuro produzca esa estimación contable? ¿Cuál va a ser el impacto en el futuro y cuál es el impacto que se está dando en el periodo presente? A no ser que sea impracticable realizar esa estimación. Surge otro tema bien importante, otra definición. Recuerdan, el cambio en política contable generalmente representa una aplicación retroactiva. Ir a cambiar los saldos iniciales de las cuentas de patrimonio, de todas las cuentas relacionadas con ese cambio en la política contable. Cuando estoy ante un hecho de un cambio en una estimación contable, la aplicación es prospectiva, hacia adelante, a partir del periodo en que realizo ese cambio en la estimación contable. Entonces, es bien importante que manejemos esos dos términos. Aplicación retroactiva, que implica ir a hacer cambios en los saldos iniciales de periodos anteriores. Y la aplicación prospectiva, que implica un cambio en el periodo presente y hacia adelante. Como se dan cuenta, va a ser importantísimo que logremos establecer si estamos ante un hecho de un cambio en una política o un cambio en una estimación. La línea es muy delgada para definir o para poder decidir si estamos ante un cambio en una estimación o un cambio en una política. Recordemos, un cambio en una política contable se refiere a reglas, lineamientos, patrones para preparar y elaborar los estados financieros, para preparar y presentar los estados financieros. Una estimación es el cálculo de pautas de consumo, es el cálculo de los valores de ciertos activos y pasivos. Entonces, ahí es donde a veces nos encontramos con la disyuntiva o con la duda de si se trata de una política contable o un cambio en una estimación. Y la norma
lo establece. Si ustedes tienen esa inquietud, esa duda, la norma dice considerémoslo como un cambio en una estimación contable. Ante duda, se trata de un cambio en una estimación contable. Nos encontramos ante el tercer apartado de la NIC 8, errores de periodos anteriores. Primero definámonos. Dice que un error son las omisiones o inexactitudes en los estados financieros, resultado de qué. Estamos hablando de omisiones o inexactitudes en los estados financieros, resultado de un fallo al emplear o un error al utilizar información fiable. Información que estaba disponible cuando estaba preparando los estados financieros. Información que razonablemente tuve que tener acceso. No puedo alegar ignorancia para decir, miren, no fue un error. No conocía ese argumento. No puedo decir, no sabía que la tasa del impuesto sobre la renta había cambiado. O sea, son aspectos que razonablemente quien está elaborando estados financieros debe de conocer. ¿Qué puede originar? Los errores se pueden dar de orden aritmético, una mala suma, un mal cálculo de un impuesto, un mal cálculo de una deducción, etcétera. La aplicación incorrecta de una política contable. No comprendí la política contable. También me puede originar un error. La inadvertencia de hechos. No tuve conocimiento de un hecho que me afectó en la preparación de los estados financieros. Además, la mala interpretación de los hechos y los fraudes. Fraudes que se pueden dar en cualquier empresa, pero que de alguna manera conocemos que estableciendo los debidos controles internos, pues se minimiza o se gestiona el cometer este tipo de hechos de fraudes. Los errores surgen al momento de reconocer, al momento de valorar, al momento de presentar y al momento de revelar información de los elementos en los estados financieros. Se puede dar en el momento que lo estoy reconociendo, hice una mala sumatoria o no consideré, por ejemplo, en el costo de una propiedad, planta y equipo, no tomé en cuenta los costos del flete. Ese es un error en la política contable, al reconocerlo, al valorarlo. Lo estoy presentando una deuda a largo plazo como un pasivo corriente. Ese error en la presentación o al revelar cierta información. En cada uno de esos momentos se puede dar un error. Y si los estados financieros tienen un error, no cumplen con las normas internacionales de información financiera. Eso hay que tenerlo bien presente. Aparte de cumplir con todas las normas, con todas las políticas, la NIC 8 es una norma como tal y los estados financieros deben de estar libres de error para decir que estamos presentándolos de acuerdo a normas internacionales de información financiera, ya que los errores afectan la situación financiera o el rendimiento de la empresa. ¿En qué momento debo de corregir los errores? Los errores deben de corregirse en el periodo en el que se están descubriendo, antes de la formulación de los estados financieros. Si el error es de ese periodo corriente, no tenemos que hacer mayor cosa, únicamente corregirlo previo a la formulación de los estados financieros. ¿Qué pasa si el error es de años anteriores? Es descubierto posteriormente. Dice que se corregirán mediante reexpresión retroactiva en los primeros estados financieros formulados luego de descubrirlos. Es decir, debemos de ir, en este caso, hacia el periodo en el cual se cometió el error y reexpresar los valores para corregir esta equivocación, este error. Por eso aquí hablamos de otra terminología, reexpresión retroactiva. Es decir, ir a corregir el error en el periodo en el que se corrigió, ajustando, reexpresando las cifras de los estados financieros. ¿Qué limitaciones tiene la reexpresión retroactiva? Dice que cuando es impracticable determinar los efectos de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos, se reexpresarán los saldos iniciales del activo, del pasivo
y del patrimonio para periodos más antiguos en que sea practicable. Debemos de ir a corregir, a reexpresar esos saldos. Aquí nos encontramos con tres terminologías que lo vamos a analizar más adelante, pero que es importante irlas remarcando. Aplicación retroactiva, que es ir a corregir, es ir a aplicar una política contable como que siempre se hubiese llevado o aplicado. Aplicación prospectiva es aplicar una política contable o un cambio, una estimación contable en el periodo corriente hacia adelante. Y aquí estamos ya hablando de la reexpresión retroactiva, que es ir a corregir el error en los saldos iniciales hasta donde sea practicable del activo, pasivo y patrimonio. Si es impracticable determinar el efecto de un error sobre periodos anteriores, se reexpresará la información en forma prospectiva, pero debemos de argumentar, debemos de tener los elementos para decir por qué un error no puede reexpresarse retroactivamente. No podemos aplicar, como lo pueden ver aquí, no podemos aplicar los efectos de la corrección de periodos anteriores al periodo en el que se descubra ese error. No podemos aplicarlo en este periodo. Tenemos que ir a reexpresar los saldos iniciales de los elementos de los estados financieros. ¿Qué información debo de revelar cuando estoy ante un error? La naturaleza del error del periodo anterior. Para cada periodo, en la medida que sea practicable, el importe de ese ajuste. Debemos de determinar el importe del error, el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo, y si fuera impracticable, si no fuera viable determinar ese impacto que tuvo en los estados financieros el error, debemos de revelar las circunstancias y la descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error. Esto es bien importante, es como un resumen de lo que hemos platicado. Los cambios de política contable, generalmente, y las correcciones de errores de ejercicios anteriores se realizan ajustando los resultados acumulados. Si hacemos los cambios en los importes de los activos y pasivos, pero no podemos afectar los resultados del ejercicio anterior, porque eso ya está trasladado a resultados, a utilidades retenidas. Entonces debemos de aplicar la cuenta de resultados acumulados y además reexpresando la información comparativa a menos que no sea práctico realizar. Aspectos claves. Se reexpresarán las cifras comparativas a menos que no sea práctico hacerlo si la clasificación o presentación de las partidas cambian en los estados financieros. Es importante también considerar esto. Si hemos reclasificado partidas o la presentación de las mismas, debemos de ver hasta dónde es viable reexpresar estas cifras comparativas. Haciendo un breve resumen de términos bien importantes, la aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política a transacciones, otros sucesos y condiciones como que siempre se hubiese aplicado. Si en este año una norma o una modificación en una norma me obliga a cambiar una política contable, un lineamiento, una regla de cómo preparar y presentar mis estados financieros, debo de ir hacia periodos anteriores y aplicarla como que en ese entonces, en esos años, también se hubiese aplicado esta política. Estamos hablando igual de una reexpresión retroactiva cuando se trata de corrección de errores. ¿Qué argumentos podemos dar para decir, mire, es impracticable ir a reexpresar, es impracticable ir a corregir un error? Dice que será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, pero que pueden verse limitados porque los efectos de la aplicación, en el caso de un cambio en una política, o la reexpresión, en el caso de un error, no sea determinable. No podamos determinar el monto en años anteriores porque no conocíamos precios, porque variaron los precios, variaron las condiciones económicas, etcétera. Todo puede pasar. O otro elemento es que la aplicación o la reexpresión retroactiva implican establecer suposiciones acerca de cuáles hubiesen podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. No sabemos cuáles eran las intenciones de la gerencia. Esto se incrementa si han cambiado
los entes administradores. O sea, en eso puede hacer impracticable la aplicación de una política, de un cambio en una política. Que la aplicación o la reexpresión retroactiva requieran estimaciones de importes significativos y que es imposible distinguir objetivamente información de tales estimaciones, ya que no tenemos evidencia de las circunstancias que existían en años anteriores o que hubiesen estado disponibles cuando los estados financieros fueron preparados de igual manera en periodos anteriores. Podemos de alguna manera ir a estimar qué estaba pasando, pero hay circunstancias en que no conocemos con exactitud toda la información disponible en ese tiempo. Importante igual, ¿a qué me refiero con la aplicación prospectiva? Es tras la fecha del cambio en la política o tras la fecha en cambio en una estimación. Cuando estoy hablando de una política, me refiero a que la aplicación de transacciones, sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política contable. Es decir, va a haber una aplicación prospectiva y va a ser tras la fecha del cambio en esos eventos. Y cuando se trate de una estimación contable, igual, la aplicación prospectiva se refiere al reconocimiento del cambio tras el periodo a partir del momento en que se está determinando ese cambio. Veamos algunos ejemplos prácticos. Yo soy de la idea que la teoría se explica 1000 veces mejor a través de casos prácticos. Y en este caso nos vamos a enfocar a la determinación que a veces es lo que tiene mayor dificultad de determinar. ¿Estoy ante un cambio en una estimación o estoy ante el cambio en una política? Veamos algunos ejemplos. Dos ejemplos. La empresa XYZ se dedica a la fabricación de calzado de cuero para damas, caballeros y niños. La entidad adquirió el 2 de enero de 2009 maquinaria para la fabricación de calzado por un valor de 2.500.000. El activo tiene una vida útil de 8 años, un valor residual de 10.000 y la entidad utiliza el método de línea recta para depreciar dicho activo. En el año 2010, la gerencia tomó la decisión de cambiar el método de depreciación de línea recta a unidades producidas. La razón para tal cambio es que el nuevo método permite distribuir el gasto por cada unidad producida. Entonces, aquí debemos de analizar. ¿Están cambiándose las reglas? ¿Están cambiándose el procedimiento? ¿O se está cambiando la pauta de consumo? ¿Se está cambiando el grado, las cantidades en que voy a desgastar un vehículo en este caso, o la maquinaria en este caso? Eso es lo que debemos de analizar. ¿Estoy cambiando el patrón en que voy a depreciar o se está cambiando el consumo estimado, el cálculo de esa depreciación? Veamos. En este caso, como ustedes lo pueden ver, estamos cambiando la regla, la forma de depreciar de un método de líneas rectas que significa distribuir el valor del activo, el importe depreciable, que recordemos, se determina del costo menos la depreciación, llevamos al importe depreciable dividido la vida útil. Esa es la política, el modelo de cómo voy a depreciar, y la pauta de consumo sería, mire, la pauta es en un periodo de, en este caso, 8 años. Pero estamos cambiando esa política a que lo vamos a hacer a través de unidades producidas. O sea, la regla es un cambio de política. Pero ahora veamos, ¿cómo pudiéramos aplicar ese cambio de política? En este caso, entonces, estamos partiendo de 2.500.000 con un importe depreciable de 10.000, lo que me da un importe depreciable de 2.490.000. Mi depreciación anual es de 311.250 bajo el método de línea recta. ¿Y cómo se aplicó en el 2019? Estoy en el 2020. En este caso, el primer año de depreciación fue por 311.250. Año 2019. Ahora veamos, bajo la nueva regla, bajo la nueva forma de depreciar, que sería por unidades producidas, aquí tenemos un ejemplo, un supuesto de que en el primer año la depreciación asciende a 336.150. Es decir, que en el año anterior es donde tengo que ir a hacer la aplicación retroactiva
bajo la vida útil, bajo la línea recta, tenemos una depreciación de 311.250. Bajo unidades producidas tenemos 336.150. Hay una diferencia de 24.900 que debo de ir a ajustar en años anteriores para que de alguna manera esos estados financieros estén como que si mi política que estoy definiendo en este momento de unidades producidas se están aplicando en el año anterior. Y recordemos, se debe de ajustar, lo vimos, contra las utilidades acumuladas. En este caso, la depreciación es mayor, por lo que debemos de afectar la depreciación acumulada y no podemos ir a rebajar la cuenta de depreciación gasto. Tenemos que aplicarlo a las utilidades acumuladas. O sea, el resumen es, en este caso fue un cambio de política, ajustamos el valor de las utilidades acumuladas. Veamos este otro ejemplo. La empresa ABC, dedicada a construir tramos carreteros, en enero del 2008 adquirió una flotilla de 5 tractores a un valor de 200,000 cada uno. Los activos tienen una vida útil de 5 años, ningún valor residual y se deprecian sobre la base de línea recta. Nuevamente, ese es mi lineamiento, esa es mi regla, ese es mi procedimiento. En el año 2009 las lluvias fueron escasas. El endurecimiento de la tierra hace que los tractores que tengan que trabajar a un nivel de revoluciones sensiblemente superior al normal. A consecuencia de lo anterior, se revisaron las vidas útiles de los tractores y se determinó que va a ser de 3 años. ¿Qué pasó acá? ¿Está cambiando la regla o está cambiando la pauta de consumo? En este caso está cambiando la pauta que teníamos de ese consumo, de ese uso del activo. Pero ¿será que tuvimos un error cuando calculamos anteriormente la estimación? No, las circunstancias en ese momento eran diferentes a las que tenemos actualmente. Menciona que se tuvo problemas de clima, que las tierras están más duras, lo que hizo que la vida útil de los tractores fuese menor. Entonces estamos hablando de un cambio en una estimación contable y una aplicación prospectiva. Pues en este caso, en el primer año que estábamos con una pauta de 5 años de vida útil, la depreciación fue de 200,000. Pero bajo la situación actual, me dice que va a durar 3 años. Aquí un poquito de atención sobre este tema. No vamos a ir a corregir la depreciación del año anterior. Vamos a comenzar a aplicar la política a partir de este año. Si ya pasó un año y estamos estimando que los tractores me van a durar una vida útil de 3 años, me quedan 2 años de depreciación. Es decir, que si los tractores en total tenían 1,000,000 y le tienen una depreciación de 200,000, mi valor en libros es de 800,000, los cuales van a ser depreciados en el término de 2 años. Hasta acá con este pequeño video. Espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.